Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas para explorar las lecciones impactantes del Sermón del Monte, explicando su contexto histórico, la importancia de las enseñanzas de Jesús, y cómo estas enseñanzas han influenciado a lo largo de los siglos. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. En los días en que nuestro Salvador vivía entre nosotros, la tierra de Palestina era un crisol de culturas y tensiones. Bajo el yugo del Imperio Romano, los judíos esperaban ansiosamente la llegada del Mesías, un Mesías que ellos pensaban sería un rey guerrero que los libraría de sus opresores. Era un tiempo de expectativa y esperanza, pero también de confusión y división. En medio de esta tormenta de incertidumbre, Jesús, el Hijo de Dios, emergió como una luz resplandeciente, llevando consigo un mensaje de amor, paz y redención profunda. El monte, o la colina que Jesús escogió para dar este sermón, no es solo un lugar físico, sino un símbolo espiritual. En la tradición bíblica, los montes son lugares de revelación divina. Recordemos cómo Moisés subió al monte Sinaí, y descendió con las tablas de la ley. Es en este mismo espíritu de revelación que Jesús se sitúa en un monte para ofrecer su enseñanza más profunda y radical. Aquí, el Maestro no presenta una nueva ley escrita en piedra, sino una ley escrita en los corazones de los hombres y mujeres. El Sermón del Monte, tal como lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, es una colección de enseñanzas que desafían las normas establecidas y promueven una nueva ética, una ética del amor, la humildad y la justicia. Inicia con las bienaventuranzas, Mateo 5 2.3-12, un conjunto de bendiciones que proclaman dichosos a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, entre otros. Aquí, Jesús subvierte las expectativas del mundo, proclamando bienaventuradas a las personas que, en la visión común, podrían ser vistas como desafortunadas. Estas palabras no son simplemente consuelo para los oprimidos, sino un llamado a todos nosotros a vivir de una manera que refleje el reino de Dios. Este reino no es un lugar distante, sino una realidad que podemos comenzar a construir aquí y ahora, a través de nuestras acciones y nuestra fe. Jesús nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5 2.13-16. La sal, en aquel tiempo, no solo daba sabor, sino que preservaba. Así también, nosotros estamos llamados a preservar esta nueva forma de vida, y dar sabor con nuestras obras al mundo. El sermón continúa, ofreciendo una reinterpretación de la ley de Moisés. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Jesús profundiza en los mandamientos tradicionales, enseñándonos que la verdadera justicia no se encuentra solo en las acciones externas, sino en la pureza del corazón. Así, Él enseña que no basta con no matar, sino que debemos también evitar la ira y reconciliarnos con nuestros hermanos, Mateo 5 2.21-22. No es suficiente no cometer adulterio, sino que debemos también evitar el deseo lujurioso, Mateo 5 2.27-28. Esta enseñanza nos desafía a una transformación interior, una conversión del corazón que cambia no solo lo que hacemos, sino lo que somos. Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos persiguen, Mateo 5:44, revelando así una ética del perdón y la compasión que trasciende la lógica del ojo por ojo. Este amor radical, agape, es la esencia del cristianismo y el reflejo más puro del amor de Dios por nosotros. A lo largo de la historia, estas enseñanzas del Sermón del Monte han sido una fuente constante de inspiración y desafío para los cristianos. Grandes figuras de la fe, como San Francisco de Asís y Martin Luther King Jr., han encontrado en las palabras de Jesús no solo consuelo, sino un llamado a la acción. Han vivido y predicado esta ética de amor y justicia, transformando sociedades y corazones por igual. A medida que avanzamos en las próximas reflexiones, dejemos que estas palabras ardan en nuestros corazones. Que el Sermón del Monte sea para nosotros no solo un texto antiguo, sino una brújula viva que nos guía hacia una vida de amor, justicia y compasión. Que estas enseñanzas impactantes de nuestro Señor Jesús continúen desafiándonos, inspirándonos y transformándonos. Ahora, tomemos un momento para contemplar en silencio la magnitud de esta introducción, y preparémonos para adentrarnos más profundamente en las riquezas espirituales que nos ofrece el Sermón del Monte. La ira, esa emoción tan humana y, a menudo, tan destructiva,
fue abordada por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, sermón que encontramos en el Evangelio de Mateo. Dice nuestro Señor en Mateo 5:2.21-22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mata será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga raca a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí vemos la profundización de la ley moral, ya no se trata solo de evitar el acto homicida, sino incluso evitar la ira y las palabras hirientes que nacen del corazón enfurecido. Todos conocemos la historia de Caín y Abel, que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 4. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, presentaron ofrendas al Señor. Abel, con corazón sincero, ofreció de lo mejor de su rebaño, mientras que Caín, con un corazón ya cargado de envidia y resentimiento, presentó frutos de la tierra. Génesis 4:2.45 nos narra, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se ensañó en gran manera, y decayó su semblante. Dios, en su infinita misericordia lo amonestó en Génesis 4:2.6-7, diciendo, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí el Señor muestra a Caín que la ira es un fuego que puede consumar el pecado, pero también cómo puede dominarlo si se somete a la voluntad de Dios. No obstante, Caín permitió que la ira lo dominara y, en un acto de extrema violencia, llevó a su hermano Abel al campo y lo mató. Así leemos en Génesis 4:2.8, y habló Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató. La ira de Caín se transformó en un acto irremediable de violencia y muerte, que solo podía traer dolor y separación. Dios maldice a Caín por su falta, y lo convierte en un errante en la tierra, sentenciando en Génesis 4:2.10-12, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Este relato nos muestra que la ira, cuando se manifiesta descontroladamente, no solo afecta al agresor y a la víctima directamente, sino que repercute en toda la creación y en la relación con Dios. No debemos dejar que la ira se enraíce, porque si el enojo se anida en tantos de nuestros corazones, podemos caer en faltas que de otro modo podríamos evitar si permitimos que Dios domine nuestras emociones. Jesús, en su enseñanza del Sermón del Monte, va más allá al revelarnos que no solo es el acto homicida lo condenable, sino también la ira en nuestro corazón. Nos enseña que debemos reconciliarnos rápidamente con nuestros hermanos antes de ofrecer nuestro sacrificio en el altar. Mateo 5:2.23-24 nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús subraya la importancia de la paz y la reconciliación sobre los rituales religiosos, enfatizando que una relación sana con nuestros prójimos es crucial para interactuar con Dios. San Pablo también nos habla, en su carta a los Efesios, sobre cómo debemos enfrentar la ira. Efesios 4:2.26-27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí, el apóstol nos exhorta a manejar nuestras emociones antes de que se transformen en veneno para nuestras almas, y que seamos agentes de reconciliación y paz. La ira no solo trae conflictos externos, sino que también nos corroe internamente, separándonos de la gracia de Dios. Volvamos nuestros corazones hacia la mansedumbre y la compasión, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, quien, aun en su agonía en la cruz, perdonó a quienes lo crucificaban, diciendo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que su ejemplo de amor y perdón sea nuestra guía constante, y que rechacemos la ira y abracemos la paz, para vivir en completa comunión con Dios y con nuestros semejantes.
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, es momento de reflexionar sobre una de las lecciones más importantes y profundas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en su Sermón del Monte, y que también se encuentra ejemplificada en la historia del rey David y Betsabé. Jesús, en su infinita sabiduría, nos dijo en el Evangelio de Mateo 5 2.27-28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Estas palabras nos invitan a un análisis introspectivo, y nos llaman a mantener la pureza de nuestros pensamientos así como de nuestras acciones. En este pasaje, Jesús eleva la ley a un nivel superior, llamándonos no solo a evitar las acciones pecaminosas externas, sino también a controlar y purificar nuestros pensamientos y deseos internos. El desafío que nos presenta no es pequeño, demanda una transformación interior que solo puede lograrse a través de la gracia divina, y una ferviente búsqueda de vida en santidad. Para ilustrar las consecuencias devastadoras de la lujuria, volvamos nuestros corazones y mentes hacia la historia del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que fue tragado temporalmente por el abismo del deseo carnal. En el segundo libro de Samuel 11 2.24, leemos cómo David, desde la azotea de su palacio, ve a Betsabé, una mujer hermosa bañándose. Dominado por su deseo, David manda a averiguar quién es y, finalmente, abusa de su poder para traerla a su lecho, cometiendo adulterio con ella. El desenlace de este acto lascivo es devastador y multiplica el pecado. Al quedar Betsabé embarazada, David intenta cubrir su transgresión llamando a Urías, el esposo de Betsabé, de vuelta del campo de batalla y urgiéndole a dormir con su esposa, pero Urías se niega, mostrando una lealtad única hacia sus compañeros en guerra. Frente a esta negativa y atrapado en su red de mentiras, David toma una decisión aún más grave, ordena que Urías sea colocado al frente de la batalla más dura, asegurándose de que muera en combate. 2 Samuel 11 2.14-15. El profeta Natán, enviado por Dios, confronta a David por su pecado usando una parábola para exponer su culpa. 2 Samuel 12 2.1-12. David, al escuchar las palabras de Natán, reconoce su pecado y se arrepiente profundamente diciéndole al profeta, he pecado contra el Señor. 2 Samuel 12:13. Aunque David es perdonado por Dios, las consecuencias de su pecado persisten, y la espada no se aparta de su casa, como le dijo Natán. Esta historia nos muestra cómo un solo acto de lujuria descontrolada puede tener consecuencias desastrosas, no solo para el individuo que peca, sino también para aquellos que le rodean. La lujuria, cuando se le da rienda suelta, puede socavar nuestros mejores ideales, destruir nuestra paz y, como en el caso de David, llevarnos a cometer actos aún más atroces en un esfuerzo por ocultar nuestras transgresiones. Hermanos y hermanas, el llamado de Jesús a la pureza no es una simple prohibición de actos externos, es una invitación a un corazón puro y a una mente limpia. Nos invita a reconocer la lujuria en nuestro interior, a no permitir que esos pensamientos oscuros tomen raíces en nuestros corazones. Nos llama a una vida de integridad, donde nuestros pensamientos, palabras y acciones estén alineados con la voluntad divina. Enfrentémonos hoy a nuestra humanidad, no con orgullo, sino con humildad, reconociendo nuestras debilidades y buscando la fortaleza en la gracia de Dios. Que siempre el Espíritu Santo guíe nuestros corazones a la verdad y la pureza, llevándonos cada día más cerca del estándar perfecto que Jesús nos estableció. Recordemos siempre las palabras del Salmo 51, compuesto por David en su arrepentimiento, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 2.10. Así, hermanos y hermanas, que la lección de la lujuria nos sea una constante admonición a mantenernos vigilantes sobre nuestros corazones y mentes, buscando siempre la santidad y la rectitud que nuestro Señor Jesucristo nos demanda. Amén. En el sermón, Jesucristo aborda el tema del divorcio con una claridad y firmeza sublimes. En Mateo 5 2.31-32, Jesús dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Con estas palabras, Jesús no solo confirma la gravedad de la unión matrimonial, sino que también subraya la importancia de la fidelidad y la santidad del matrimonio.
En un contexto donde el divorcio era relativamente fácil y común, estas palabras de Jesús representan una llamada contra la frivolidad, y un llamado hacia el respeto mutuo y la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Jesús reconoce la dura realidad del divorcio, pero también sugiere que la única justificación legítima es la infidelidad matrimonial. Aquí vemos una clara diferenciación entre la ley mosaica y la nueva enseñanza de Jesús. Mientras que la ley de Moisés permitía el divorcio bajo varias condiciones, Cristo establece un estándar más alto, uno que busca proteger la integridad y la santidad del matrimonio. El uso de palabras como hace que ella adultere, y comete adulterio pone de manifiesto la grave repercusión moral que acompaña a la ruptura del voto conyugal. Asimismo, reflexionemos sobre el encuentro de Jesús con la mujer samaritana al borde del pozo de Jacob, una historia que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús, al dirigirse a esta mujer, reveló un conocimiento profundo de su vida personal, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Juan 4:18. Esta revelación no fue para condenarla, sino para traer a la luz la verdad de su situación, y ofrecerle el agua viva que solo él podía dar. La conversación entre Jesús y la mujer samaritana es un acto de compasión y redención, un indicio del amor incondicional de Cristo, y su dedicación a la transformación del corazón humano, independientemente de cuán rota pueda estar una vida. La interacción entre Jesús y la mujer samaritana también trae consigo la promesa de una nueva adoración en espíritu y en verdad. Juan 4:24, la cual trasciende los límites físicos y circunstanciales de nuestros errores pasados. Jesús no solo ve el fracaso matrimonial de la mujer, sino también su sed espiritual y su capacidad de convertirse en una misionera que anuncia al Mesías a su comunidad. Este encuentro, lleno de misericordia y ofrecimiento de una nueva oportunidad, proporciona un claro contraste con la dureza que a veces asociamos con las leyes sobre el divorcio. Ponderar sobre estas dos historias nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del perdón y la redención. La enseñanza de Jesús sobre el divorcio en el Sermón del Monte nos desafía a valorar y proteger el matrimonio, mientras que su encuentro con la mujer samaritana nos recuerda su inmenso poder para sanar y redimir vidas que han sido marcadas por fallos y sufrimientos personales. Combinadas, estas historias presentan un mensaje completo de exigencia y gracia, de ley y amor. Que estas enseñanzas nos inviten a una vida de mayor integridad, compasión y reverencia por los compromisos que hacemos, sabiendo que en Jesús encontramos tanto la ley perfecta como la gracia abundante. Hermanos, en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 33 a 37, encontramos a nuestro Señor Jesucristo enseñando sobre los juramentos. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí, Jesús nos enseña la pureza y la verdad inherente en nuestras palabras. Nos alerta a no jurar por ningún medio. Nos insta a que nuestras palabras sean tan sinceras y auténticas que no necesiten confirmación adicional mediante juramentos. En el mundo de los negocios, en nuestras relaciones personales, en cualquier ámbito de nuestra vida, la palabra debe ser cumplida con integridad y verdad. Nuestro sí debe significar un compromiso total, y nuestro no una negación firme y clara. Pero, ¿por qué, entonces, es tan importante esta verdad y sinceridad en nuestras vidas? Porque, como Jesús lo dice claramente, cualquier cosa que sea más que un simple sí o no proviene del mal. Al generar confusión o intentar engañar con palabras superfluas, abrimos una puerta para el pecado, el engaño y la falta de integridad. Jesús nos está diciendo que la simplicidad y la verdad son las mejores formas de evitar el pecado. Meditemos también, hermanos, en la historia de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 1 al 11. Este relato bíblico ilustra de manera profunda las consecuencias de no hablar y actuar con verdad. Ananías y Zafira, miembros de la primera comunidad cristiana, vendieron una propiedad y, en lugar de dar todo el dinero obtenido a los apóstoles, retuvieron una parte para ellos mismos. No obstante, dijeron a los apóstoles que estaban entregando toda la suma. Ananías, al llevar el dinero a los pies de los apóstoles, fue confrontado por Pedro, quien dijo,
Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al escuchar estas palabras, Ananías cayó y murió. 3 horas después, Safira apareció, no sabiendo lo que le había sucedido a su esposo, y cuando fue interrogada por Pedro, mintió de igual manera y también ella cayó muerta al instante. Este relato nos muestra que Dios no solo observa nuestras acciones, sino también la intención y la verdad que subyacen en ellas. Ananías y Safira no murieron simplemente por retener el dinero, sino por el engaño y la falta de sinceridad hacia la comunidad y hacia Dios. Sus acciones contrastan grandemente con la enseñanza de Jesús de la importancia de la verdad, y la pureza en nuestras palabras y actos. Es necesario recordar que vivimos bajo el ojo atento de Dios, quien conoce nuestras intenciones y motivos más profundos. Por lo tanto, debemos esforzarnos por ser íntegros en todo lo que hacemos, confiando en que Dios valora y premia la sinceridad y la verdad. Así como Jesús nos enseñó a no jurar, y a ser personas de una sola palabra, la historia de Ananías y Safira nos recuerda la seriedad de vivir una vida sin engaños ni hipocresías. Debemos, queridos hermanos, renovar nuestro compromiso de hablar y actuar siempre con la verdad, sabiendo que nuestras palabras y acciones tienen peso y consecuencias, no solo ante los hombres, sino ante Dios Todopoderoso. Vivamos, pues, en la luz de la verdad, siguiendo fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, honrando nuestras palabras y compromisos, y evitando todo tipo de falsedad. Que nuestras vidas reflejen siempre la pureza y santidad que Dios nos llama a vivir. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionaremos sobre una lección importante y profunda que nos deja el Sermón del Monte, una enseñanza que aborda la naturaleza de la venganza y cómo los seguidores de Cristo debemos actuar ante las ofensas y los agravios. Para ello, también recordaremos la historia de José y sus hermanos, un relato que ilustra los conceptos que Jesús nos enseña y cómo podemos aplicarlos en nuestras vidas. El Sermón del Monte, en particular, contiene enseñanzas que resuenan a lo largo de los siglos por su sabiduría y profundidad. Jesús, al dirigirse a sus discípulos y a la multitud, nos llama a una vida de amor, perdón y misericordia. En Mateo 5 2.38-39, Jesús dice, «Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malvado, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Estas palabras de Jesús nos invitan a reflexionar sobre la respuesta natural del ser humano ante el agravio, que es la venganza. Es fácil dejarse llevar por los impulsos de revancha cuando nos sentimos heridos o injustamente tratados. Sin embargo, Jesús nos llama a elevarnos por encima de estas emociones y a responder de una manera distinta, una manera que desarma al agresor, y muestra la verdadera fuerza del amor y el perdón. Para entender mejor este concepto, consideremos la historia de José, hijo de Jacob, que se encuentra en los capítulos 37 y 50 del libro de Génesis. José fue vendido por sus propios hermanos, quienes estaban celosos de él y deseaban deshacerse de él. Fue llevado a Egipto, donde sufrió muchas adversidades, incluyendo la traición y la prisión. Sin embargo, con el tiempo, José ascendió a una posición de poder como el segundo en mando del faraón, encargado de manejar el suministro de alimentos durante un tiempo de gran hambruna. Cuando sus hermanos vinieron a Egipto en busca de comida, José tuvo la oportunidad perfecta para vengarse de ellos por el mal que le habían hecho. Sin embargo, en lugar de actuar con venganza, José eligió el camino del perdón. En Génesis 52.20, José les dijo a sus hermanos, «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien». José entendió que, a pesar del sufrimiento que había pasado, había un propósito divino detrás de sus experiencias, y optó por el perdón y la reconciliación en lugar de la venganza. Esta historia no solo resuena con la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, sino que también nos demuestra el poder transformador del perdón. Al dejar de lado la venganza y optar por el perdón, José no solo sanó sus propias heridas, sino que también restauró su relación con sus hermanos, y benefició a muchas personas durante la hambruna. Jesús también nos enseña en Mateo 5 2.44-45, «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Esta enseñanza radical nos llama a responder al odio y a la injusticia con amor y compasión. Es una tarea difícil, pero es el camino que nos señala Jesús para transformar nuestro corazón y el de aquellos que nos rodean. Volviendo al relato de José, podemos ver cómo su acción de perdón tuvo consecuencias duraderas y positivas. Aunque sufrió mucho, su disposición a dejar la venganza y actuar con misericordia y amor permitió que el plan de Dios se cumpliera y que muchas vidas fueran salvadas. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, recordemos que la venganza no trae verdadera satisfacción ni paz. Solo a través del perdón y del amor incondicional podemos encontrar la verdadera libertad y contribuir al reino de Dios aquí en la tierra. Que tengamos siempre presente las enseñanzas de Jesús y el ejemplo de José para guiarnos en nuestra vida diaria, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles y dolorosas. Nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, nos dio una enseñanza profunda y desafiante. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Mateo 5:2.43-45. Esta enseñanza, hermanos y hermanas, va al corazón de lo que significa vivir en el reino de Dios. Amar a los enemigos no es simplemente una emoción superficial o un acto de tolerancia pasiva, es una acción profunda y transformadora que refleja el carácter mismo de Dios. Nos desafía a elevarnos por encima de nuestras propias limitaciones humanas, y a comportarnos como hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. En esta exhortación, Jesús nos llama a abandonar el rencor, la venganza y el odio, reemplazándolos con el amor, la compasión y el perdón. Jesús ejemplificó esta enseñanza en la historia del buen samaritano, relatada en el Evangelio de Lucas. Un intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús, preguntándole qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le respondió con una pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:2.25-27. Jesús le dijo que había respondido correctamente, y le instó a hacer eso para vivir. Pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse, preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió contándole la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Lucas 10:2.30-32. Aquí Jesús describe cómo aquellos que deberían haber mostrado compasión y misericordia, los representantes religiosos de la época, se desentendieron del sufrimiento del hombre herido. Pero entonces Jesús introduce al samaritano, un hombre de una raza y religión despreciada por los judíos, pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Lucas 10:2.33-35. En este acto de bondad y sacrificio, el samaritano se convierte en el verdadero prójimo del hombre herido, mostrándonos que el amor y la compasión no tienen fronteras ni límites. Jesús pregunta entonces al intérprete de la ley: ¿cuál, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley responde: el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dice: ve, y haz tú lo mismo. Lucas 10:2.36-37. Con esta parábola, Jesús nos enseña que el amor a los enemigos y a todo prójimo no es una opción, sino una llamada clara y urgente a actuar con amor y justicia. La lección del buen samaritano se complementa con otras enseñanzas de Jesús sobre el amor a los enemigos. No debemos olvidar que, incluso en sus momentos más oscuros, Jesús practicó lo que predicaba. En la cruz, mientras sufría una agonía indescriptible, él oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34.
Esta oración no fue solo por aquellos que lo crucificaron físicamente, sino por toda la humanidad, incluyendo a cada uno de nosotros. En nuestras vidas cotidianas, hermanos y hermanas, estamos llamados a vivir este amor radical. Debemos recordar que nuestras palabras y acciones deben estar impregnadas de la enseñanza de Cristo. Cuando sentimos odio, celos o rencor hacia alguien, debemos recordar las palabras de Jesús y pedir la gracia de Dios para amarlos, incluso a quienes consideramos nuestros enemigos. El apóstol Pablo fortaleció esta enseñanza en su carta a los romanos: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 2.20-21. Esta exhortación nos recuerda que el amor a los enemigos no solo transforma sus corazones, sino también el nuestro. Hermanos y hermanas, al seguir el ejemplo de Jesús y el buen samaritano, estamos llamados a mostrar un amor que trascienda el juicio, el rencor y la superficialidad. Este es un amor radical, un amor que refleja el corazón mismo de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca para vivir conforme a esta alta vocación, y que en cada acto de bondad y misericordia, podamos mostrar al mundo el amor incondicional y redentor de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús comenzó su sermón del monte con estas poderosas y conmovedoras palabras. Así, en la serenidad de la montaña, rodeado de aquellos que buscaban entendimiento y consuelo, nuestro Señor comenzó a exponer la profundidad y el significado de la verdadera caridad y las buenas obras. Nos enseñó, no solo con palabras sino con ejemplos vivos, lo que significa vivir una vida dedicada al amor y al servicio del prójimo. Cuando meditamos sobre el sermón, encontramos en Mateo 6:2.14 la esencia de la caridad: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La caridad auténtica no busca el reconocimiento ni la adulación. Es un acto de amor y dedicación sincera, realizado en la misma humildad y silencio en los que habita Dios. En la vida de Jesús, vemos un abundante ejemplo de este tipo de caridad. Sus milagros, su enseñanza y su sacrificio final fueron todos actos de un amor insondable y una profunda compasión por la humanidad, realizados sin alardes ni ostentaciones. Y para internalizar aún más esta enseñanza, reflexionemos sobre la historia de la viuda y su ofrenda, narrada en Marcos 12, 2.41-44. Allí, Jesús, sentado frente al arca de las ofrendas, observaba cómo la multitud depositaba sus donaciones. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero entonces, una viuda pobre se acercó y depositó 2 pequeñas monedas de cobre, de muy poco valor. Llamando a sus discípulos, Jesús les dijo: de cierto os digo que esta pobre viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí vemos la sublimidad de la caridad genuina, encarnada en la figura de la viuda. Ella, en su humilde y desinteresado acto, dio todo lo que tenía, confiando plenamente en la providencia de Dios. Su sacrificio era grande no por la cantidad de la donación, sino por el amor y confianza profunda que representaban. Así, en las palabras de Jesús y en los hechos de la viuda, encontramos la esencia de las buenas obras. No se trata de la magnitud externalizada del acto, sino del corazón desde el cual surge. En un mundo que valora lo exterior y lo cuantificable, somos llamados a vivir de manera contraria, a ser generosos en silencio, a servir con humildad y a amar sin esperar nada a cambio. Debemos recordar también las palabras de Santiago 2:14-17, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe y las buenas obras están intrínsecamente ligadas, una fluye de la otra.
La verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en acciones concretas de amor y servicio hacia los demás. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, cada gesto de generosidad es un reflejo vivo de la fe que profesamos, un testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dediquemos entonces nuestros corazones y acciones a vivir esta enseñanza de manera plena. Que nuestras obras no sean para nuestra gloria, sino para la de Dios. Que cada acto de caridad sea un espejo del amor divino, y que en nuestra humildad y entrega encontremos la verdadera recompensa, la gracia y el amor de nuestro Padre Celestial. Que el ejemplo de Jesús y la generosidad de la viuda nos guíen siempre en nuestro camino de fe y servicio. Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos para reflexionar profundamente sobre la lección de la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte, especialmente mediante la oración del Padre Nuestro, y a través de la parábola del fariseo y el publicano. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:2.58. Estas son palabras profundas, hermanos y hermanas, que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios. No se trata de una exhibición pública, ni de jactarnos de nuestra piedad ante los ojos de los hombres. El verdadero encuentro con el Señor es íntimo, personal, en el secreto de nuestro corazón. Jesús nos enseña que no es a través de la multiplicidad de palabras que seremos escuchados, sino por la sinceridad y humildad de nuestro espíritu. Y así, nos da una guía perfecta en la oración del Padre Nuestro: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Mateo 6:2.9-13. Cada frase de esta oración es un tesoro de sabiduría. Padre nuestro que estás en los cielos establece nuestra relación familiar con Dios, una relación basada en el amor y el respeto. Santificado sea tu nombre nos recuerda la santidad de Dios, y nuestro deber de honrarlo y glorificarlo en todo lo que hacemos. Venga tu reino, hágase tu voluntad es una entrega total a la soberanía de Dios, reconociendo que su voluntad es perfecta, y deseando que su plan se cumpla en nuestras vidas. Cuando pedimos el pan nuestro de cada día, reconocemos nuestra dependencia diaria de Dios, tanto en lo material como en lo espiritual. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores es una petición de perdón y una llamada al perdón, recordándonos la importancia del amor y la reconciliación. Y al pedir no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, confesamos nuestra debilidad y buscamos la protección de Dios contra el mal. Esta oración es una expresión completa de nuestra fe, y una guía para nuestra vida diaria con Dios. Pero Jesús también nos enseñó cómo debemos presentarnos ante Él en la oración a través de la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:2.10-14. En esta parábola, vemos dos actitudes muy diferentes ante Dios. El fariseo se presenta con orgullo, confiando en sus propias obras y despreciando a los demás. Ora consigo mismo, no busca el corazón de Dios, sino su propia exaltación. Por otro lado, el publicano se acerca con humildad y arrepentimiento, reconociendo su pecado y su necesidad de la misericordia de Dios.
Esta es una lección poderosa para nosotros. La verdadera oración no es una demostración de nuestra justicia propia, sino un acto de humildad, reconociendo nuestra necesidad de Dios y su gracia. Es en esa humildad y sinceridad que encontramos justificación y favor ante los ojos de Dios. Así, hermanos y hermanas, cuando oremos, recordemos las enseñanzas de Jesús. Que nuestras oraciones sean sinceras, humildes y llenas de fe, buscando siempre la voluntad de Dios y confiando en su amor y misericordia. Sigamos el ejemplo que nos dio en el Padre Nuestro, y aprendamos la lección de humildad del publicano. En la simplicidad y honestidad de nuestra oración, encontraremos la paz y la presencia de nuestro Señor. Amén. El ayuno es una práctica espiritual que ha sido reverenciada y practicada a lo largo de los siglos, desde la antigüedad hasta nuestros días. En el Sermón del Monte, Jesús ofrece una guía clara y profunda sobre la forma correcta de llevar a cabo esta devoción. En Mateo 6:2.16-18, Él nos dice, cuando ayunéis, no seáis, como los hipócritas, de triste semblante, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Estas palabras de Jesús nos invitan a reflexionar sobre la intención y la actitud con la que abordamos el ayuno. No debe ser una práctica ostentosa o hecha para atraer la atención y el reconocimiento de los demás, sino un acto íntimo y sincero entre nosotros y Dios. Nos enseña que el verdadero valor del ayuno reside en la humildad y la pureza de corazón con la que lo realizamos. No se trata de aparentar piedad, sino de cultivar una conexión más profunda con nuestro Creador. En otra parte de su enseñanza, Jesús nos revela la naturaleza transformadora del ayuno. En Mateo 4:2.1-2, leemos sobre la experiencia de Jesús ayunando en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este pasaje nos muestra que el ayuno fue para Jesús un tiempo de intensa comunión con Dios, una preparación para su ministerio y una forma de fortalecer su espíritu frente a las tentaciones y pruebas. Durante su tiempo en el desierto, Jesús enfrentó tentaciones que desafiarían su misión y su identidad como el Hijo de Dios. En Mateo 4:2.3-4, el tentador se acercó a él y le dijo, «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero Jesús respondió, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Aquí, Jesús nos muestra que el ayuno no es solo una abstención de alimento físico, sino una oportunidad para nutrirnos espiritualmente con la palabra de Dios, reafirmando nuestra dependencia en Él. El ayuno de Jesús nos enseña también la importancia de la resistencia y la fidelidad ante la adversidad. En Mateo 4:2.5-10, vemos cómo el diablo continúa tentándolo, llevándolo al pináculo del templo y a una montaña alta, ofreciendo reinos y glorias a cambio de su adoración. Pero en cada tentación, Jesús responde con la Escritura, reafirmando su compromiso con Dios y rechazando los atajos y las falsas promesas del maligno. Entonces, en nuestra propia práctica de ayuno, debemos recordar el ejemplo de Jesús. El ayuno es una manera de apartarnos de las distracciones y tentaciones del mundo, de fortalecer nuestro espíritu y nuestra fe. Es un tiempo para profundizar en la oración, para buscar la guía y la presencia de Dios en nuestras vidas. En Marcos 9:29, Jesús nos dice que hay ciertos tipos de desafíos que solo pueden ser superados con oración y ayuno. Esto subraya el poder del ayuno como una herramienta espiritual para enfrentar las dificultades y encontrar respuestas divinas. Además, el ayuno nos invita a la empatía y a la solidaridad con los que sufren. En Isaías 58:2.6-7, Dios nos dice a través del profeta, «¿No es más bien en ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?» Este pasaje nos recuerda que el ayuno que agrada a Dios va más allá de la abstinencia de alimentos, es un llamado a la justicia, la compasión y el servicio a los demás. Al interiorizar y practicar el ayuno como nos lo enseñó Jesús, encontramos un camino hacia una relación más profunda y auténtica con Dios.
nos despojamos de nuestras pretensiones y superficialidades, abriendo espacio en nuestras vidas para el amor, la sabiduría y la gracia divina. Que en nuestro ayuno se manifieste un corazón lleno de humildad, devoción y justicia, reflejando el verdadero espíritu de la enseñanza de Cristo en el Sermón del Monte y su ejemplo en el desierto. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en la conclusión de nuestra reflexión sobre las lecciones impactantes del Sermón del Monte, permitidme resumir las enseñanzas clave y su relevancia en nuestra vida moderna. Este sermón, pronunciado por nuestro Señor Jesucristo, como lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulos 5 al 7, contiene una guía inigualable para la vida cristiana. Nos ofrece profundos conocimientos sobre cómo vivir de una manera que sea agradable a Dios y beneficiosa para nuestro prójimo. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, en las que Jesús proclama benditos a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los de corazón puro, a los pacificadores y a los perseguidos por causa de la justicia. Estas declaraciones subvierten las expectativas mundanas, y elevan a aquellos que el mundo a menudo desprecia. Aquí, Jesús nos enseña que la verdadera felicidad y bendición están alineadas con valores divinos, y no con los valores temporales y superficiales de este mundo. Jesús también nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, recordándonos nuestra responsabilidad de ser ejemplos vivos de la fe, y de extender la luz de la verdad divina en un mundo lleno de oscuridad. Mateo 5 2.13-16. Esta llamada a la acción no es solo para nuestra edificación personal, sino para transformar nuestras comunidades y el entorno en el que vivimos. A lo largo del sermón, Jesús no solo reafirma la ley, sino que la lleva a un nivel más alto. Nos insta a no solo evitar acciones pecaminosas como el asesinato y el adulterio, sino a erradicar el odio y la lujuria de nuestros corazones. Mateo 5 2.21-30. Esto nos enseña que la santidad no es solo una cuestión de comportamiento externo, sino de pureza interior. Jesús nos desafía a amar a nuestros enemigos, y a orar por los que nos persiguen. Mateo 5:44, revelando una ética del amor radical que es capaz de transformar el corazón humano y las relaciones sociales. En relación con nuestras prácticas religiosas, Jesús nos instruye a dar, a orar y a ayunar en secreto, no para ser vistos por los hombres, sino para agradar a nuestro Padre Celestial que ve en lo secreto. Mateo 6 2.1-18. Esta enseñanza recalca la importancia de la sinceridad y la humildad en nuestra vida espiritual, condenando la hipocresía y el exhibicionismo. Otra lección vital del Sermón del Monte es la de poner nuestra confianza en Dios y no en las riquezas mundanas. No os afanéis por vuestra vida, dice Jesús, mirad las aves del cielo. Mirad los lirios del campo. Mateo 6 2.25-34. Con estas palabras, nos invita a una vida de fe y dependencia total en la providencia divina, recordándonos que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros de manera perfecta y constante. También nos enseña la regla de oro, así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Esta enseñanza, tan simple pero tan profunda, resume toda la ley y los profetas, y continúa siendo una brújula moral imprescindible para nuestras interacciones con los demás. Finalmente, Jesús concluye el sermón con la parábola del hombre prudente que construye su casa sobre la roca, y del hombre insensato que construye sobre la arena. Mateo 7 2.24-27. Aquí se nos llama a no solo escuchar estas enseñanzas, sino a vivirlas, ya que solo al hacerlo podemos sostenernos firmes en medio de las tormentas de la vida. En nuestra era moderna, estas enseñanzas siguen siendo igual de relevantes. Nos enfrentamos a numerosas distracciones y tentaciones que buscan alejarnos del camino de Dios. Sin embargo, al mantenernos firmes en estos principios, encontramos una guía segura para vivir vidas que reflejan el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Que el Sermón del Monte continúe inspirándonos a vivir con integridad, compasión y fe, siendo luces en el mundo y sal de la tierra. Amén.